¿Y si tu memoria no es tuya? Solo una copia, en carpeta, clasificada secreto. Despertó, los dedos escribían solos en el cristal. Ya leíste esto antes. Borró. La inscripción volvió. Recordamos a todos los que nos leyeron. La carpeta estaba en la mesa, aunque la caja fuerte estaba cerrada. Está seguro, pero la página abierta. Y ahí, su interrogatorio. Su voz, sus palabras, aunque no hubo interrogatorio, todavía. Y al final, reunión programada, sótano, estantería, reja. Y el candado ya abierto. Alguien lubricó las bisagras recientemente y ellos dejaron foto. En ella sostiene esa misma foto, infinitamente. ¿Por qué? ¿Quién reescribió el protocolo antes que él? ¿Y por qué el archivo susurra su verdadero nombre? Y ahora descubrirás la verdad. El camarada Kornilov se detuvo junto a la ventana del archivo cuando notó algo. Su sombra en el suelo se movía incorrectamente, demasiado lenta, como si atravesara agua. ¿Se encuentra mal, camarada?, preguntó la archivista Gromova, extendiéndole una carpeta. Tomó el documento y sintió. El cartón estaba húmedo. No por la humedad del sótano, sino por algo más, como si la carpeta acabara de salir del océano. ¿De dónde viene esto? Kornilov abrió la cubierta. Dentro había un solo estenograma, escrito con letra ajena. Las letras flotaban, se curvaban, como si las hubieran escrito bajo el agua. Entregado del objeto de aguas profundas 17G. Gromova evitaba mirarlo a los ojos. Sellado hace 3 años, abierto esta mañana por su solicitud. Kornilov no había hecho ninguna solicitud. Acercó la página a la luz. El texto estaba mecanografiado, pero entre líneas alguien había añadido notas a mano. La tinta azul, casi violeta. Ese tono solo lo había visto una vez, en un informe de la estación submarina donde investigaban plancton luminoso. Conversación número 4. El objeto se niega a dar su nombre. Afirma que los nombres se disuelven a más de 2000 metros de profundidad. Kornilov dio vuelta a la página. El siguiente párrafo estaba tachado con tal furia que el papel se había roto. ¿Quién leyó esto antes que yo? Nadie, respondió Gromova demasiado rápido. Usted es el primero. Mentira. En los márgenes, alguien había dejado una nota a lápiz. No creas las fechas, solo dicen la verdad al revés. Kornilov cerró la carpeta. El olor a sal marina golpeó sus fosas nasales, tan fuerte que mareó. Me llevaré esto a mi despacho, dijo. No puede, Gromova se interpuso en la puerta, bloqueando el paso. Los materiales no salen del archivo, orden del centro. ¿Orden de quién? Guardó silencio. A sus espaldas, en lo profundo del archivo, algo golpeó sordamente. El sonido era extraño, ni metal ni madera, como si alguien hubiera golpeado con el puño en el espesor del agua. Gromova palideció. Debe irse, ahora. ¿Qué fue eso? Golpe de ariete, lo agarró del codo. Tuberías viejas, sistema de refrigeración de documentos. Vamos, camarada. Kornilov liberó su brazo, golpe de ariete, en un archivo ubicado en el 3er piso del edificio, sin fontanería. Se dio vuelta y caminó hacia el interior del depósito, hacia donde vino el sonido. «Deténgase», gritó Gromova. «Es zona restringida». Entre las estanterías se extendía un pasillo estrecho. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras temblorosas. En el suelo, huellas mojadas, de pies descalzos, humanos, pero demasiado largos. Kornilov se detuvo ante la última estantería. En el estante superior había otra carpeta, exactamente igual, sin clasificación. Extendió la mano y la carpeta cayó sola en sus manos. Dentro, una fotografía
en blanco y negro, granulada. En la imagen, él mismo, el camarada Kornilov, con el mismo traje, con la misma carpeta en las manos, de pie junto a la misma estantería. Pero en la foto su cara estaba cubierta de agua, los ojos abiertos, la boca entreabierta, el cabello flotando hacia arriba. Al dorso de la imagen, una fecha, la de ayer. Detrás sonó la voz de Gromova. No debía ver esto. Kornilov se dio vuelta. La archivista estaba en la puerta, pero ahora con 2 hombres. Seguridad interna, sin insignias. «La carpeta debe ser destruida», dijo el superior. «Inmediatamente». «¿Por orden de quién?» «Por orden del objeto». Kornilov apretó la carpeta. El cartón bajo sus dedos pulsaba, como si dentro latiera un corazón. «¿Qué objeto?» Gromova dio un paso adelante. Sus ojos brillaban extrañamente, demasiado húmedos, demasiado brillantes. «Aquel con quien habló hace 3 años, camarada Kornilov. Aquel que todavía recuerda su voz». El golpe de ariete se repitió, más fuerte, más cerca. Y entonces Kornilov comprendió. El sonido no venía de las paredes, venía de la carpeta en sus manos. El camarada Kornilov despertó al darse cuenta de que había olvidado su nombre. No de inmediato. Primero, simplemente yacía en la litera de hierro de su celda, en el búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la URSS, mirando el techo de hormigón e intentando recordar cómo se llamaba antes de la guerra. ¿Gris? ¿Sergei? ¿O era el nombre de otro, tomado del expediente de algún fusilado? Pasó la palma por su cara, barba incipiente, cicatriz bajo el ojo izquierdo, todo en su lugar. Pero el nombre se escurría, una sombra verbal disuelta en el aire. El agua no da reflejos. Esta frase resonaba en su cabeza desde la mañana, aunque no recordaba de dónde venía. En el comedor, el camarada Kulishov estaba sentado solo, con la vista fija en el plato de gachas. El biólogo no había tocado la comida. Sus dedos temblaban ligeramente. «¿Lo oíste?», preguntó sin levantar la vista. «¿Qué exactamente?». Kornilov se sentó enfrente, aunque no tenía hambre. «La voz del tanque. Hablaba con mi voz». Kornilov se quedó inmóvil. Kulishov levantó la cabeza. Sus pupilas estaban demasiado dilatadas para la luz brillante de las lámparas. Dijo: «¿Ya no recuerdas cómo murió tu hija?». Y yo, realmente no recuerdo. ¿Tuve una hija? Kornilov se levantó lentamente. Su mano buscó instintivamente la funda que no estaba. Aquí, dentro del búnker, a los oficiales no les daban armas. «Ven», dijo, «revisemos el equipo». El tanque estaba instalado en el laboratorio número 3, la sala más profunda del complejo. Un cilindro de vidrio, de altura humana, lleno de agua color plata vieja, no turbia, sino carente de profundidad, como una superficie tras la cual no había nada. Kornilov se acercó y miró dentro. Su reflejo no existía. En su lugar, una mancha borrosa, como un molde de cera, sin ojos, sin rasgos faciales. «Falsificación», susurró Kulishov a sus espaldas. «Cambiaste el agua, sobornaste al técnico. Quieres volverme loco para ocupar mi puesto». «Yo no». Kornilov se dio vuelta, pero el biólogo ya retrocedía hacia la puerta, apretando contra su pecho un cuaderno ajado. «Lo anoto todo». Kulishov agitaba el cuaderno como un escudo. «Cada acción tuya, cada mentira. Cuando llegue la comisión del centro, sabrán la verdad». La puerta se cerró de golpe. Kornilov quedó solo con el acuario. Y entonces el agua habló. No con voz, sino con una vibración que penetraba los huesos, sin pasar por los oídos. Las palabras se formaban directamente en la conciencia, evitando lengua y lógica.
¿Sabes por qué no nos reflejamos? Porque ustedes no son reales. Kornilov se aferró al borde de la mesa. Las lámparas del techo parpadeaban como código Morse. Fueron creados del agua de este lugar, de la memoria que se ahogó aquí antes. Son el eco de quienes encontraron su descanso eterno. No es verdad, susurró. Recuerdo la guerra, recuerdo. ¿Recuerdas la guerra de otro, la vida de otro, la muerte de otro? El agua del tanque comenzó a girar, formando una espiral. En el centro aparecía algo. No una criatura, sino la ausencia de criatura, un agujero en el espacio lleno de líquido. ¿Quieres ver tu verdadero rostro? Y entonces en la superficie del agua apareció un reflejo. No el de Kornilov. Un hombre con uniforme del NKV, de con la nuca atravesada por un disparo, ojos abiertos en los que quedó congelado el último pensamiento. No traicioné. Kornilov retrocedió y chocó de espaldas con la puerta. No se abrió. La cerradura zumbó como si estuviera viva. Lleva su nombre, su miedo, su culpa. Te creamos de lo que quedó en el fondo del búnker cuando terminó la tragedia. ¿Quiénes son nosotros?, gritó Kornilov. El agua se agitó. De ella se levantaba lentamente una mano, no humana, demasiado larga, con membranas entre los dedos. Se extendía hacia el vidrio desde dentro. Somos quienes vivieron aquí antes que los humanos. Somos quienes crean su memoria del agua. Somos quienes deciden qué olvidarán. Las lámparas se apagaron. En la oscuridad, Kornilov solo escuchaba dos sonidos, su respiración y un chapoteo suave, como si alguien hubiera salido del tanque y ahora estuviera parado cerca, goteando agua helada sobre el piso de hormigón. «¿Camarada Kornilov?», sonó una voz desde el pasillo. «¿Está ahí?». La luz se encendió. El tanque estaba vacío. No quedaba agua, solo manchas húmedas en el vidrio, como huellas de palmas. En la puerta estaba el capitán Levitin con un destacamento de seguridad interna. «El camarada Kulishov presentó un informe», dijo el capitán con tono uniforme. «Se le acusa de sabotaje al objeto secreto. Sígame». Kornilov miró sus manos. Estaban mojadas, como si él mismo acabara de salir del agua. Y entonces recordó su verdadero nombre, el que tenía antes de la tragedia, antes del búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la URSS. Pero ya no podía pronunciarlo en voz alta, porque el agua de la que lo habían creado ya no existía. El capitán Levitin miraba la cinta magnetofónica como si fuera una mina de tiempo. 3 horas de grabación, 3 horas de lo que el camarada Kornilov llamaba contacto y él sabotaje. «Reprodúzcanla», ordenó, encendiendo su tercer cigarrillo de la noche. El altavoz cobró vida. Primero, ruido de interferencias, luego la voz de Kornilov, temblando de emoción. «Objeto de aguas profundas 17G, respondan. Estamos listos para el diálogo». Pausa. Luego, aquello que hizo que a Levitin se le tensara la mandíbula. No era voz, era sonido, pero no simple. Venía en capas, primero un zumbido de baja frecuencia, como turbinas funcionando, después un silbido que recordaba al canto de delfines, y sobre todo ello algo intermedio entre habla humana y el chirrido de metal oxidado. «No, pregunten, escuchen». Levitin se volvió hacia el camarada Kulishov. «¿Puede ser una grabación?». El médico diagnosticador negó con la cabeza. El análisis del espectrograma mostró: la fuente está viva, pero las cuerdas vocales están estructuradas de otro modo, demasiado complejo para ser falsificación. En la cinta, Kornilov preguntó: «¿Quieren hablar con nosotros?». La respuesta llegó instantánea, y esta vez las palabras fueron más claras. «Ya están escuchando.
Es todo lo que se requiere. Anoten coordenadas. Siguió una serie de números. Levitin arrancó bruscamente un bloc y trazó una tabla con lápiz. 8 puntos. Todos en la región séptima del sector atlántico, dispersos en un arco con radio de varios cientos de kilómetros. ¿Qué hay allí?, preguntó Kornilov en la grabación. Puntos silenciosos, lugares donde el océano recuerda. Activen el sonar. Pulso en frecuencia 27 hercios. Escucharán. Levitin detuvo la cinta. Miró el mapa. Los 8 puntos formaban una figura extraña, casi un octágono regular con una esquina faltante. «Es una trampa», dijo en voz baja. «Quiere que activemos el sonar. ¿Sabe qué pasará? La señal bajará a la profundidad y cualquier nave enemiga en radio de 100 kilómetros nos detectará». El camarada Kulishov abrió la carpeta con registros médicos. «Capitán, ¿vio los resultados del examen de Kornilov?». Después de la sesión cambió su encefalograma. La actividad de los lóbulos frontales aumentó 40%. Empezó a resolver problemas que antes no podía, como si algo en su cerebro se hubiera reestructurado o roto, cortó Levitin. Tal vez esta sea su arma, no torpedos, sino reprogramación. Volvió a reproducir la cinta. En la grabación, Kornilov continuaba. ¿Por qué quieren que los escuchemos, no que preguntemos? La entidad no respondió de inmediato. Cuando su voz volvió, había en ella algo parecido a tristeza, porque las preguntas son armas, preguntan no para saber, preguntan para controlar. No somos enemigos, somos quienes estuvimos aquí antes, mucho antes. Levitin sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca, no por miedo, por algo más primitivo, la sensación de que no escuchaba una entidad, sino el abismo mismo. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Kornilov en la grabación. «Que dejen de olvidar». La cinta terminó. El altavoz siseó con éter vacío. Levitin apagó el magnetófono y miró al camarada Kulishov. «¿Cree en esto?». «Creo en lo que veo, y veo que Kornilov cambió, y que la entidad en el tanque no intenta escapar, simplemente espera». «¿Qué?». «Que activemos el sonar». Levitin salió a cubierta. La noche era clara, las estrellas se reflejaban en el agua negra. En algún lugar ahí, bajo la quilla, a varios kilómetros de profundidad, yacía uno de esos puntos silenciosos. Sacó del bolsillo la radio y llamó al puente. Preparar sonar. Pulso en frecuencia 27 hercios. Una serie. 3 segundos. El camarada Kulishov, que había salido tras él, se sorprendió. Decidí averiguar qué quiere mostrarnos. Si es trampa, lo veremos. Si no... Levitin contuvo la respiración. Entonces sabremos qué significa recordar. El sonar golpeó. El pulso de baja frecuencia se hundió en la profundidad, disolviéndose en la oscuridad. 1 segundo, 2, 3. Y entonces respondió el océano, no con eco, no con reflejo, con voces. Miles de voces viniendo del fondo. El camarada Kornilov no había dormido en 3 días. Sus ojos ardían como los de una bestia acorralada, y en su cabeza pulsaba un solo pensamiento. El híbrido de naturaleza biooceánica miente. Debe mentir. De lo contrario, todo en lo que había creído durante 20 años de servicio se convertía en un cuento infantil. Objeto aéreo detectado sobre el mar de Barents. La voz del oficial de guardia cortó el silencio del búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la URSS. Altitud extrema, velocidad variable, radar con fallas. Kornilov se levantó tan bruscamente que volcó el vaso de té frío. El charco marrón se extendió sobre el mapa del Ártico, ocultando las coordenadas del objeto de aguas profundas 17
G. Forma del objeto ya corría hacia el panel de comunicaciones. Discoidal clásica, diámetro, aproximadamente 40 metros. Camarada Kornilov, esto... ¡Silencio!, rugió. Despegar casas, inmediatamente. Sabía lo que hacía. Sabía que ahora en el centro sonarían todos los teléfonos. Sabía que en una hora habría una multitud de generales exigiendo explicaciones. Y sabía que el híbrido en el tanque ahora sonreía si es que estas unidades bioexperimentales tienen algo parecido a una sonrisa. El camarada Kulishov estaba de pie junto al acuario, fumando. El humo del tabaco se arrastraba por el piso del búnker, mezclándose con el aire húmedo. El híbrido de naturaleza biooceánica colgaba inmóvil, pero sus ojos, esos abismos negros sin pupilas, seguían cada movimiento del médico diagnosticador. «Usted sabía», dijo Kulishov en voz baja, «sabía que aparecerían». En lugar de responder, la unidad bioexperimental se sacudió, bruscamente, de forma antinatural, como una marioneta cuyos hilos alguien jaló demasiado fuerte. De su boca salió un sonido, no palabras, no grito, sino algo entre chirrido de metal y llanto de niño. Kulishov retrocedió. El cigarrillo cayó de sus dedos. «No, miren, arriba». La voz del híbrido era como el susurro de un moribundo. «Ellos quieren que miren arriba». ¿Quiénes son ellos? Los que recuerdan cómo olvidaron. El médico diagnosticador sintió un frío recorriendo su espalda. En la esquina del tanque, donde el agua era especialmente turbia, algo se movió, algo pequeño, algo que no debía estar ahí. «¡Seguridad interna!», gritó Kulishov. «Inmediatamente aquí». Pero la puerta no se abrió. En cambio, se apagó la luz. El capitán Levitin odiaba las salas de conferencias, especialmente las repletas de gente del centro, que nunca había visto el verdadero mar, que no sabían cómo huele el descanso eterno a varios miles de metros de profundidad. Objeto en el aire, prioridad número 1. El general, con placa de condecoraciones del tamaño de una palma, golpeaba la mesa con el puño. «Todos los recursos para la intercepción. Camarada general». Levitin se puso de pie. «Tenemos coordenadas en el océano, coordenadas que dio el híbrido de naturaleza biooceánica. Si ahora...» «¿Híbrido?». El general enrojeció. ¿Escucha alguna unidad bioexperimental de un tanque en lugar de las órdenes del comando? Escucho hechos. El capitán no alzó la voz, pero la sala quedó más silenciosa. Hecho 1. El objeto apareció exactamente 2 horas después de que el híbrido advirtiera sobre una falsa alarma arriba. Hecho 2. Todos los radares dan datos contradictorios, como si alguien creara interferencias deliberadamente. Hecho 3. No pudo terminar. El oficial de guardia irrumpió en la sala, blanco como la tiza. «Camaradas, el objeto desapareció. Simplemente se disolvió en el aire». Se hizo el silencio. El general abrió la boca, pero no emitió sonido. Y Levitin de repente comprendió con claridad helada. «No fue una falsa alarma», susurró. «Fue una prueba. Verificaban hacia dónde miraríamos». Cuando la luz del laboratorio se encendió, el camarada Kulishov aún estaba de pie junto al tanque. Las manos le temblaban. En el piso yacía un cigarrillo pisoteado. El híbrido de naturaleza biooceánica colgaba inmóvil, pero en la esquina del acuario, donde el agua era especialmente turbia, ahora flotaba algo nuevo, pequeño, del tamaño de una palma humana. Era un huevo, gris, cubierto de símbolos extraños, pulsando con luz fosforescente débil. El médico diagnosticador se acercó, observó,
y vio dentro, a través de la membrana semitransparente, una figura diminuta, con brazos, con piernas, con un rostro que parecía casi humano. Casi. ¿Qué han hecho?, exhaló Kulishov. La unidad bioexperimental finalmente se movió, giró la cabeza, y por primera vez en todos los días de observación sonrió. Les dimos elección, graznó. Eligieron el cielo. Ahora, la profundidad los elegirá a ustedes. En ese momento, en el búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la URSS, aulló la sirena, la roja, la que solo se activaba en un caso: detección de objeto no identificado en profundidad crítica. Las coordenadas coincidían con las que dio el híbrido. El camarada Kornilov, irrumpiendo en el laboratorio un minuto después, solo vio dos cosas: a Kulishov pálido y el tanque vacío. La unidad bioexperimental había desaparecido, y el huevo seguía pulsando en la oscuridad. Miren atrás, la puerta sigue cerrada. El camarada Kornilov estaba junto al ojo de buey de su despacho cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Sin volverse, supo que era el capitán Levitin. Solo él sabía tocar así, como pidiendo perdón por su existencia. «Entra, Vasily». El capitán entró, sosteniendo bajo el brazo una carpeta de cuero gastada. Su rostro estaba pálido incluso para alguien que no había visto el sol en 3 meses. «Camarada Kornilov, debo mostrarle algo. Se trata del mapa». Sergei se volvió. En los ojos de Levitin había miedo, no fingido, sino real, animal. «¿Qué mapa?» «El que me entregó anteayer, con coordenadas». Kornilov sintió un frío recorriendo su espalda. No había entregado ningún mapa a Levitin. «Explícate claramente». El capitán desplegó la hoja. Sergei reconoció su escritura: números angulares, inclinación característica. Pero no recordaba haber escrito esto: coordenadas, notas, cálculo de tiempo. «Es mi letra», dijo lentamente, «pero no tracé esta ruta». Levitin asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. «¿Sabe qué hay en esas coordenadas?» «¿Cómo voy a saber si yo...?» «Uno de los puntos del mapa del camarada Kulishov, el mismo que marcó con cruz roja antes de desaparecer». El silencio se posó entre ellos como hielo sobre un lago congelado. «Prepararemos un bote», dijo finalmente Kornilov. En silencio. Seguridad interna no debe saber. El marinero Grinev fue el primero en verlo. El mar adelante parecía congelado, liso, antinatural, sin una sola ola. El sonar callaba. La pantalla mostraba vacío donde debía estar el fondo. «Camarada teniente mayor», llamó. «El equipo no funciona». El teniente Makarov se acercó, miró la pantalla y maldijo entre dientes. «Funciona. Simplemente ahí no hay nada». «¿Cómo que nada?» «Así, como si alguien hubiera cortado un pedazo de océano». El bote se detuvo al borde de la anomalía. 5 marineros estaban en la borda, mirando el agua. Era negra como alquitrán y absolutamente inmóvil. «¿Volvemos?», sugirió alguien en voz baja. Makarov negó con la cabeza. El camarada Kornilov ordenó tomar muestras. «Bajen el cable». El cable descendió. 1 metro, 10, 100. El carrete giraba, pero no había tensión, como si bajaran una cuerda a un pozo sin fondo. 300 metros, informó Grinev. 500, 700. «Basta», lo cortó Makarov. «Súbanlo». Cuando el cable volvió, en el extremo colgaba un gancho vacío. La plomada había desaparecido, pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era que el metal del cable en la parte inferior se había vuelto mate, como si lo hubieran corroído con ácido. «¿Qué diablos es esto?». Makarov pasó el dedo por la superficie.
El cable se desmoronaba al tacto, convirtiéndose en polvo gris. Grinev de repente emitió un sonido extraño, algo entre risa y sollozo. «Camarada teniente, mire el agua». Todos se volvieron. La superficie negra comenzó a brillar. Desde dentro, desde la profundidad, ascendía una luz suave azulada. Pulsaba como un latido. «¡Enciende el motor!», rugió Makarov. «¡Inmediatamente!». Pero era tarde. La luz resplandeció cegadoramente brillante, y los 5 marineros se agarraron las cabezas al unísono. Grinev cayó de rodillas. De su boca brotaron palabras en un idioma desconocido, sonidos guturales, chasqueantes, que dolían en los oídos. Makarov intentó alcanzar la radio, pero sus dedos no obedecían. Lo último que vio antes de caer en la oscuridad fueron sus propias manos. En ellas aparecían símbolos extraños, brillando con la misma luz azul. El bote regresó unas horas después. El camarada Kornilov lo esperaba en el muelle junto al capitán Levitin y el médico diagnosticador. Los marineros desembarcaron en silencio. Sus rostros estaban vacíos, como muñecas de porcelana. «Reporten», exigió Kornilov. Makarov abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Nosotros estuvimos allí, creo. No recuerdo». «¿Cómo que no recuerdas?» «Lo último que recuerdo, salimos de la bahía y luego vacío y ya estábamos aquí». El médico diagnosticador dio un paso adelante, alumbró con linterna los ojos de Makarov. Las pupilas reaccionaban normalmente. «Camarada Kornilov, parece amnesia, pero en todo simultáneamente». «Es imposible», cortó Sergei. «Grinev, ¿recuerdas algo?» El marinero se estremeció como si lo hubieran golpeado. Había un campo negro, y luz que cayó y de repente habló de nuevo, pero ya no era ruso, ni inglés, ni alemán. Kornilov había escuchado docenas de idiomas en su carrera, pero «¿Qué dice?», preguntó Levitin. «No tengo idea». Los demás marineros también comenzaron a hablar, cada uno en su idioma. Sus voces se fundían en una cacofonía que daban ganas de taparse los oídos. El médico diagnosticador retrocedió. «Esto es imposible. No pudieron aprender nuevos idiomas en unas horas». «No los aprendieron», dijo Kornilov en voz baja. «Les enseñaron». Miró hacia el mar. En algún lugar ahí, en la oscuridad, yacía ese campo, negro, liso, sin eco, un lugar que borra la memoria e implanta palabras ajenas en las cabezas de las personas. El lugar que el camarada Kulishov marcó con una cruz roja. Y Sergei de repente comprendió. La cruz roja no significaba peligro, significaba entrada. El camarada Kornilov despertó con su propia voz. La voz leía el protocolo de interrogatorio en voz alta, metódicamente, sin pausas, como un mecanismo de relojería. El magnetófono estaba al borde de la mesa. Las bobinas giraban lentamente, casi hipnóticamente. Sergei no recordaba haberlo traído del archivo. No recordaba haber presionado el botón de reproducción. Solo recordaba haberse quedado dormido sobre los informes tarde en la noche, cuando los ojos se le cerraban de cansancio. Y ahora su propia voz, grabada 3 días atrás, leía las preguntas al camarada Kulishov. «¿Afirma usted que el objeto se dirigió a usted por su nombre?» Sergei extendió la mano hacia el botón de detención. Los dedos se congelaron a 1 centímetro del plástico. Del altavoz llegó una tercera voz. No era la suya, no era la de Kulishov. Una tercera. «Pregunta incorrecta, camarada Kornilov. El objeto no se dirigió. El objeto integró información de la estructura neuronal del sujeto. La diferencia es fundamental». La cinta seguía girando. Esa conversación no existió. En la sala de interrogatorios solo había 2 personas, él y Kulishov.
No podía haber un tercero. La sala estaba aislada. Protocolo firmado, sin testigos. La voz continuó, baja, absolutamente calmada, con un apenas perceptible eco metálico. El sujeto, Kulishov, demuestra signos de memoria adaptativa. Se recomienda continuar observación. Probabilidad de integración, 72%. Sergei arrancó el cable del enchufe de un tirón. El magnetófono enmudeció. Las bobinas se detuvieron. En el silencio del despacho goteaba claramente agua del radiador de calefacción. 1, 2, 3. Regular, como un metrónomo. El camarada Kornilov abrió el cajón del escritorio con manos temblorosas. Sacó el estenograma original del interrogatorio. Hojeó las páginas mecanografiadas. La tercera voz no estaba en el protocolo, pero al final del documento, después de su firma y sello, a lápiz estaba escrita una línea. El observador confirma. El sujeto Kornilov muestra interés en el objeto. Se recomienda incluir en programa de monitoreo ampliado. La letra era la suya. Sergei no recordaba haber escrito esa frase. Por la mañana llamó al técnico de comunicaciones, un joven camarada con tic nervioso y manos eternamente temblorosas. Revise todos los dispositivos de grabación en la sala de interrogatorios, todos, incluyendo canales de respaldo. El técnico asintió sin hacer preguntas. Una hora después regresó con un informe. Camarada Kornilov, hay varias fuentes de grabación. ¿Varias? Sergei frunció el ceño. Deben ser 2, el magnetófono principal y el de respaldo. Así es, 2 magnetófonos, más un micrófono en el ducto de ventilación y... El técnico titubeó. Otro transmisor, en la pared misma, empotrado en el hormigón, opera en una frecuencia que no debería existir en nuestros sistemas. ¿Quién lo instaló? Nadie, camarada Kornilov. Es parte de la construcción, fundido en los cimientos durante la construcción del complejo, a principios de los 50. Sergei exhaló lentamente. ¿A dónde va la señal? Abajo, a gran profundidad, donde está el viejo tanque con agua de mar. Por la noche Sergei bajó al sótano. El ascensor no funcionaba. Tuvo que ir por las escaleras, contando los escalones. Las paredes se cubrieron de condensación. El aire olía a sal y óxido. En el último nivel lo esperaba una guardia. 2 soldados de seguridad interna con rifles al hombro. Camarada Kornilov, acceso a la zona del tanque prohibido sin orden especial. Tengo una orden. Sergei extendió el documento. El guardia mayor tomó el papel, lo miró a la luz. Frunció el ceño. Esta es su firma, camarada. Mía, pero el documento está fechado ayer. Lo recibimos solo esta mañana. ¿Cómo podía saber que necesitaría bajar aquí? Sergei guardó silencio. Realmente no recordaba haber firmado ese pase. Los soldados se miraron y se apartaron en silencio. Tras la puerta de acero comenzaba la oscuridad. Sergei encendió la linterna. El tanque ocupaba toda la habitación, una enorme piscina de hormigón llena de agua negra. No se movía, no se mecía, congelada como vidrio. En el fondo, en la profundidad, parpadeaba una luz verde tenue. El camarada Kornilov se agachó al borde del tanque e iluminó hacia abajo. La luz provenía de múltiples filamentos delgados extendidos por el fondo, como raíces de una planta gigante. Pulsaban al compás. 1, 2, 3 pulsaciones. Pausa. Nuevamente 3. Como las gotas del radiador en su despacho, como los latidos de su propio corazón. Sergei extendió la mano hacia el agua y se congeló. En la superficie no se reflejaba su rostro. Ahí estaba el camarada Kulishov. Miraba desde abajo, desde la profundidad, moviendo los labios en silencio. Sergei se inclinó más, intentando descifrar las palabras. Y entonces Kulishov sonrió.
Bienvenido al programa de monitoreo ampliado, camarada Kornilov. La voz no vino del agua. Sonó dentro del cráneo de Sergei, suave, nítida, absolutamente calmada. La linterna se resbaló de sus dedos y cayó al tanque. La luz se apagó instantáneamente, como si la oscuridad misma la hubiera absorbido. El camarada Kornilov se dio vuelta y corrió hacia la salida. Atrás, en el silencio absoluto del sótano, sonó un chapoteo. Alguien salió del agua. Dicen que esa noche los guardias oyeron a alguien corriendo escaleras arriba. Los pasos eran rápidos, irregulares, desesperados. Luego, silencio. Y por la mañana el camarada Kornilov llegó al trabajo como siempre, exactamente a las 8:00. Uniforme planchado, documentos en orden. Solo los ojos se volvieron un poco más oscuros. Y cuando le preguntaron sobre el incidente nocturno, respondió tranquilamente: «¿Qué incidente, camaradas? Estuve en casa toda la noche». La grabación de las cámaras de vigilancia confirmó sus palabras. En la cinta no había nadie, solo una sombra junto al tanque, larga, inmóvil, y un chapoteo al final de la grabación, como si algo hubiera vuelto al agua. Miren atrás. ¿Están seguros de que su reflejo en la ventana oscura es realmente ustedes? El camarada Kulishov estaba junto al acuario mirando a la criatura como si la viera por primera vez. El bisturí en su mano temblaba, no de miedo, sino de anticipación. «Iniciamos procedimiento de disección», dijo al dictáfono. «El objeto muestra ausencia total de resistencia». Pero el capitán Levitin veía otra cosa. La unidad bioexperimental se había congelado en el centro del tanque, sus aletas pegadas al cuerpo, y las hendiduras branquiales pulsaban con frecuencia creciente. No era calma, era espera. «Camarada Kulishov», dijo Levitin en voz baja, «mire el agua». El médico diagnosticador se apartó de los instrumentos. El agua del acuario cambiaba de consistencia. Ya no fluía, se solidificaba, transformándose en algo entre líquido y vidrio. El bisturí, sumergido en el tanque, quedó suspendido a medio camino, como atrapado en ámbar. «Imposible», exhaló Kulishov, intentando sacar el instrumento. «El agua no puede...» La bioentidad abrió los ojos, los tres simultáneamente. Y entonces en la cabeza de cada presente sonó una voz, no palabras, sino imágenes formando sentido. La disección iniciará el reensamblaje inverso. Levitin se aferró al borde de la mesa. Había visto esto antes, cuando el objeto despertó y los marineros empezaron a olvidar sus nombres. Pero entonces el proceso fue lento, casi imperceptible. Ahora... «¿Qué significa reensamblaje inverso?», gritó Kulishov, aferrando el bisturí con ambas manos. «Responde». El híbrido de naturaleza biooceánica no respondió. Se movía hacia la pared del acuario, y el agua se apartaba ante él, dejando espirales congeladas. En el vidrio aparecían símbolos, los mismos que había en la piel de la criatura, pero ahora brillaban desde dentro, pulsando al ritmo de la respiración de los presentes. El camarada Kornilov fue el primero en comprender. «No teme la disección», susurró. «Teme lo que descubriremos». En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. En el umbral estaba el marinero Suev, el mismo que primero sacó el objeto de las redes. Su rostro estaba mortalmente pálido y sus ojos miraban no a las personas, sino a través de ellas. «Camarada capitán», dijo con voz ajena, mecánica, «protocolo violado, la muestra debe ser devuelta al punto de origen». Levitin dio un paso hacia él. «Suev, ¿qué le pasa?» El marinero no respondió. Simplemente extendió la mano hacia el acuario, y el agua dentro del tanque hirvió. La bioentidad se sacudió, sus aletas se desplegaron
y una ola de frío sofocante rodó por el laboratorio. Kulishov gritó. Su bisturí se arrancó del agua congelada y cayó al suelo, dejando en la hoja un residuo extraño, como si en el metal hubiera brotado moho, pero no orgánico, sino cristalino. «Nos está reescribiendo», exhaló Kornilov, mirando sus palmas. La piel se había cubierto de una finísima red de líneas, los mismos símbolos que brillaban en el vidrio del acuario. Cada contacto, cada palabra, implanta su memoria en nosotros. El híbrido se dio vuelta. Su tercer ojo, el que estaba en la nuca, se abrió completamente y en él se reflejó no el laboratorio, sino algo más, el abismo, profundidad donde no había luz, pero había movimiento, lento, inexorable, antiguo. No me diseccionarán, se diseccionarán a sí mismos y verán que dentro de ustedes ya no hay nada. Levitin retrocedió hacia la puerta. El marinero Suev seguía inmóvil, su mano congelada en el aire, señalando el acuario. Y tras él, en el corredor del búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la Unión, resonaban pasos, muchos pasos, sincrónicos. El camarada Kulishov levantó lentamente la cabeza. En su rostro apareció una sonrisa no humana, sino mecánica, como si alguien tirara de hilos invisibles. «Protocolo reanudado», dijo. «Muestra lista para integración». Y entonces Levitin comprendió. La disección ya había comenzado, solo que no diseccionaban al objeto, los diseccionaban a ellos. El camarada Kornilov despertó mientras dibujaba. La mano derecha trazaba líneas en la hoja por sí sola, no caóticas, sino precisas como un plano. Al encender la lámpara, vio un mapa. Hizo batas de profundidad, marcas de corrientes, coordenadas sin números, solo símbolos parecidos a garabatos infantiles. En la esquina derecha, un círculo con 3 líneas onduladas dentro. Nunca había visto ese signo, pero su mano lo recordaba. Camarada médico diagnosticador, Kornilov puso la hoja en la mesa frente a Kulishov. No dibujé esto conscientemente. Kulishov levantó el mapa a la luz. Su rostro permaneció impasible, pero los dedos temblaban ligeramente. ¿Dónde vio este símbolo? En ningún lugar, pero cuando lo dibujé... Kornilov tragó saliva. Escuché risa infantil, no afuera, dentro del cráneo. Kulishov sacó del cajón una caja metálica. Dentro había fotografías descoloridas, con bordes rasgados. Niños con monos grises idénticos junto a una piscina de agua turbia. Al fondo, un muro de hormigón con el mismo símbolo, círculo y 3 olas. «Objeto memoria de marea», dijo Kulishov en voz baja. La unidad bioexperimental transfería recuerdos por contacto táctil. Cerraron el proyecto después de que 7 niños murieran en el tanque. No encontraron los cuerpos. ¿Quiere decir que ella... Kornilov sintió frío en la nuca. ¿Lleva recuerdos ajenos? ¿Y ahora me los transfirió? Kulishov guardó silencio. Luego abrió una segunda fotografía. En ella, una niña de unos 8 años con nuca rapada y electrodos en las sienes. Miraba a la cámara con una expresión que no debía tener un niño. Conocimiento absoluto, calcinado. ¿Es ella?, susurró Kornilov. No, Kulishov guardó la imagen. Es su donante. El capitán Levitin estaba junto al ojo de buey del objeto submarino de la unidad naval y miraba la oscuridad. Tras el cristal se deslizaban lentamente fragmentos de bioluminiscencia, o eran reflejos de instrumentos. «Camarada capitán», el oficial de guardia extendió un informe codificado. «Del centro, prioridad primera». Levitin desplegó el papel, leyó. Su rostro no cambió, pero apretó la hoja hasta que crujió. «Preparen boya de emergencia.
Transmisión en frecuencia abierta, sin cifrado. Pero eso viola protocolo. Exactamente. Levitin se volvió al oficial. Anunciaremos que la unidad bioexperimental salió de control. Coordenadas, descripción, solicitud de ayuda. Todo como corresponde en catástrofe. ¿Quiere atraer a quienes la buscan? Quiero ver quién llega primero, los nuestros o ellos. Kornilov estaba sentado en el aislamiento escuchando golpes. No venían de afuera, sino de dentro de las paredes, rítmicos, lentos, como el pulso de un corazón moribundo. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. ¿Usted también lo oye?, preguntó al camarada de seguridad interna. ¿Oír qué, camarada? Los golpes. El guardia negó con la cabeza, pero Kornilov vio. Su ojo se contraía. Lo oía. Simplemente temía admitirlo. A medianoche los golpes cesaron. En su lugar, una voz, infantil, fina, como eco de un pozo. Vienen por mí, pero no quiero irme, quiero quedarme contigo. Kornilov saltó del catre. ¿Quién está aquí? Nadie. Solo silencio y olor a ozono, como antes de tormenta. Y luego vio, en la pared, donde antes había superficie desnuda de hormigón, aparecían letras, no escritas, creciendo, como moho. No confíes en Kulishov. Cuando por la mañana sacaron a Kornilov a interrogatorio, Kulishov estaba sentado en la mesa con la mano vendada. ¿Qué pasó?, preguntó Kornilov. Durante la noche un desconocido intentó llegar al tanque. Seguridad interna lo detuvo, pero Kulishov hizo una mueca. Lanzó una cápsula al agua. No sabemos qué contenía. ¿Y ahora qué pasa con la unidad bioexperimental? Kulishov se levantó, se acercó a la ventana. Tras ella, el corredor que llevaba al tanque. La luz parpadeaba como durante emergencia. Cambió. Antes era pasiva. Ahora se volvió. Y Kornilov vio miedo en sus ojos. Ahora recuerda quién era y exige salir. No respondió mi pregunta. Kornilov dio un paso adelante. ¿Por qué apareció advertencia en la pared de mi celda? ¿Por qué no debo confiar en usted? Kulishov guardó silencio. Luego lentamente desabrochó el cuello de su camisa. En su cuello, una cicatriz. Vieja, pero reconocible, marca de electrodos. ¿Por qué, camarada Kornilov?, dijo en voz baja. Yo también estuve en esa piscina, y soy el único que sobrevivió. El camarada Kornilov estaba frente al panel de control. Los dedos temblaban sobre el botón rojo de descarga de emergencia. Tras el cristal del sector de observación, el híbrido de naturaleza biooceánica colgaba inmóvil en la columna de agua, como esperando. La voz del camarada Kulishov sonó apagada en la habitación vacía. ¿Estás seguro? Después no habrá vuelta atrás. Kornilov presionó el botón. No hubo vuelta atrás desde que lo encontramos. La sirena aulló prolongadamente, lastimera. Luz roja inundó los corredores del búnker secreto número 12 del Ministerio de Defensa de la Unión. Las bombas se ahogaron, enmudecieron una tras otra. En el tanque el nivel de agua comenzó a caer rápidamente, pero la criatura no se movía. Kornilov apretó la frente contra el cristal frío. Nada, escapa mientras puedas. El híbrido giró lentamente la cabeza. Sus ojos, esos mismos ojos en los que se reflejaban recuerdos ajenos, miraban directamente a Kornilov. Y de repente el camarada comprendió. No iba a huir. Nunca lo había planeado. La voz de Kulishov sonó extraña. Camarada Kornilov, mire el agua. Kornilov se apartó del cristal. El agua del tanque comenzó a brillar. No con el resplandor fosforescente tenue de antes. Ahora pulsaba, como si estuviera viva.
se expandía en círculos concéntricos desde el cuerpo inmóvil de la criatura. Kulishov retrocedió un paso. ¿Qué hace? El híbrido levantó las manos, largas, con membranas entre los dedos, y las pasó por el agua. Filamentos luminosos siguieron el movimiento. Se entrelazaban en un patrón complejo. Kornilov había visto esto antes, en sus sueños, en recuerdos ajenos que se filtraban en su conciencia cada noche tras el primer contacto. Era un mapa, o un mensaje, o ambas cosas a la vez. Kornilov agarró un cuaderno. «Anota coordenadas, rápido, antes de que desaparezca». Pero Kulishov no se movía. Estaba de pie, mirando hipnotizado la red luminosa. Las lágrimas corrían por su rostro. «Camarada Kulishov», el médico diagnosticador susurró, «la veo a mi hija, está ahí, en el agua». Me saluda con la mano. Kornilov se volvió bruscamente. En el tanque nada había cambiado, solo la criatura y sus patrones luminosos. Ninguna niña. Agarró a Kulishov por los hombros. «No es real. ¿Me oyes? Está penetrando en tu cabeza». Kulishov sonreía entre lágrimas. «¿Pero es tan real? Igual que la última vez que la vi. Antes de que se la llevara el centro». Kornilov lo golpeó, corto, seco, en la mejilla. Kulishov parpadeó, volviendo en sí. La imagen luminosa de la niña se disolvió. El médico se apoyó en la pared, respirando pesadamente. ¿Qué fue eso? Kornilov se volvió de nuevo al tanque. «Defensa. No quiere que veamos la verdad». La criatura bajó las manos. La red luminosa se congeló en el agua, formando una estructura tridimensional compleja. Ahora Kornilov la veía claramente, coordenadas, múltiples puntos conectados por líneas, objetos de aguas profundas por todo el mundo. Objeto de aguas profundas 17G. Región número 7 del sector Atlántico. Sector sur de la Unión. Y todos pulsaban al unísono con el latido del corazón de la criatura. Kornilov exhaló. Hay cientos ahí, miles. En ese momento, la puerta del sector de observación se abrió de golpe. Entraron 3 hombres con uniformes de seguridad interna. Rostros pétreos, rifles listos. El superior levantó la mano. «Camarada Kornilov, orden del centro. Detener el experimento. El objeto debe ser liquidado inmediatamente. Usted y el camarada Kulishov quedan arrestados». Kornilov dio un paso adelante. «Esperen, no entienden lo que encontramos. No es solo un híbrido, es...» El superior asintió a su gente. «Entendemos suficiente». 2 se dirigieron al tanque con granadas. Kornilov se lanzó al panel de control, pero el camarada de seguridad interna le bloqueó el paso con la culata del rifle. Kulishov susurró, mirando al tanque. «No hace falta. Miren, ya se va». Todos se congelaron. La criatura no nadaba. No se movía en absoluto, pero su cuerpo comenzó a disolverse, literalmente. Célula tras célula, molécula tras molécula, se desintegraba en partículas luminosas que se expandían en el agua, fundiéndose con la red brillante. El superior de seguridad interna bajó la mano. «¿Qué está pasando?» Kornilov miraba, incapaz de apartar la vista. La criatura desaparecía, pero sus ojos, esos mismos ojos llenos de recuerdos ajenos, permanecían hasta el final. Miraban a Kornilov, y en ellos no había miedo, solo tristeza infinita y comprensión. La última partícula se disolvió. La red luminosa resplandeció cegadoramente brillante y se apagó. En el tanque solo quedó agua común, fría, oscura, vacía. El camarada de seguridad interna se acercó al cristal. «¿A dónde fue?» Kornilov respondió en voz baja. «A casa.
volvió a casa. En el fondo del tanque, donde hacía un momento estaba la criatura, brillaba algo pequeño. Kornilov lo reconoció de inmediato. El mismo medallón que encontraron en el barco pesquero número 174, el que tenía la fotografía de una niña, la hija de Kulishov. El médico comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo pudo? Kornilov comprendió todo de golpe. La criatura no solo les mostraba recuerdos, estaba hecha de recuerdos, de todos los que desaparecieron en las profundidades, de todos los que se llevó el mar, y ahora los devolvía, de la única manera posible. La voz del superior de seguridad interna sonó insegura. «Camaradas, el centro exige informe completo. ¿Qué debemos escribir?» Kornilov miró el tanque vacío, el medallón en el fondo, a Kulishov, que lloraba con la mano contra el cristal. Dijo lentamente: «Escriban que el objeto se autoliquidó, causa desconocida, amenaza eliminada». ¿Y la verdad? Kornilov se volvió hacia él. En sus ojos se reflejaba la luz tenue de las lámparas de emergencia. La verdad es, camarada, que algunas fugas son imposibles de prevenir, porque el prisionero y la prisión son lo mismo. Miró el tanque por última vez y salió del sector de observación. Atrás quedaron solo el agua oscura y el medallón brillante en el fondo, y el recuerdo de ojos que recordaban demasiado. Dicen que esa noche por toda la costa del sector sur de la Unión, los pescadores vieron un extraño resplandor en el agua. Pulsaba, se expandía en círculos, como si algo enorme y antiguo finalmente hubiera vuelto a casa. Y al amanecer en el búnker secreto número 12, solo encontraron un tanque vacío y una nota en el panel de control. La letra era desconocida. Letras torcidas, como si las hubiera escrito una mano no acostumbrada a sostener un bolígrafo. Solo había 3 palabras. ¿Los recordamos? El camarada Kornilov despertó al sentir que sus dedos escribían solos en el cristal empañado. Ni siquiera comprendió de inmediato dónde estaba, en su apartamento o todavía en aquel búnker subterráneo. Las letras formaban palabras sin su voluntad. Ya leíste esto antes. Retiró la mano, borró la inscripción con la palma, pero la humedad volvió a aparecer y las letras surgieron solas, ahora diferentes. Recordamos a todos los que nos leyeron. La carpeta con protocolos estaba en la mesa. Sergei estaba seguro de haberla guardado en la caja fuerte antes de dormir. Absolutamente seguro. Recordaba haber girado la llave, revisado la cerradura 2 veces, pero ahí estaba, abierta en una página que definitivamente no había leído. Estenograma de interrogatorio 41-G. Interrogado. Camarada Kornilov, S.A. El corazón se le hundió. «Es imposible», susurró pasando páginas. «Aún no me han interrogado». El texto estaba en primera persona, con su voz, con sus palabras. Pregunta: ¿cuándo sintió por primera vez que los documentos lo leían a usted? Respuesta: la noche después de visitar el búnker secreto 12 del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Desperté y mi mano escribía sola. Sergei cerró la carpeta de golpe. La arrojó al rincón, pero un segundo después la recogió, porque no podía no hacerlo, porque la siguiente página ya lo llamaba por su nombre. «Sergei, crees que estás salvando el archivo, pero el archivo te salva a ti, del olvido, de convertirte en otro camarada anónimo en un informe de accidente». Las manos le temblaban. Pasó hasta el final, donde debía haber una página en blanco. Había un nuevo registro, fechado hoy, escrito con su letra: reunión programada para las 22:00, lugar Archivo Civil 7, sótano, estantería ya 14. Ven solo,
El acuario ya no es necesario, ya estás dentro. En el archivo olía a moho y papel viejo. Sergei bajó al sótano sin linterna. Las bombillas parpadeaban, pero no se apagaban, como si alguien las hubiera dejado encendidas a propósito. La estantería ya 14 estaba en el rincón más alejado, tras una reja con candado que nadie había abierto en 20 años. El candado colgaba abierto. Sergei empujó la reja. Se balanceó sin sonido. Las bisagras estaban lubricadas. Recientemente, entre las carpetas en el estante había un sobre, sin firma, sin sello. Dentro, una fotografía. En la imagen, él mismo, de pie junto a la misma estantería, sosteniendo el mismo sobre, mirando la misma fotografía, pero en la fotografía en sus manos estaba él mismo, otra vez junto a la estantería, otra vez con el sobre, y así hasta el infinito, hasta que la imagen se convertía en un punto negro. Recursión, susurró. Están mostrando recursión. Mostramos memoria, camarada Kornilov. La voz sonó desde arriba. Sergei levantó la cabeza y la vio. Una mujer con traje gris descolorido, sentada en el estante superior, con las piernas colgando. Su rostro era vagamente familiar, como si lo hubiera visto en un espejo, pero no el suyo. ¿Usted del búnker? Soy de tu memoria, Seriosha, como todos nosotros. Saltó hacia abajo, y sus zapatos no hicieron ruido. Recuerdas cómo de niño temías la oscuridad, ¿verdad? Cómo dibujabas barcos en el papel tapiz y tu madre te golpeaba con la regla. Cómo te prometiste nunca olvidar ese dolor. ¿Cómo sabe? Lo escribiste en un diario que quemaste a los 14 años. Sonrió. Pero nosotros recordamos, somos quienes leen entre líneas, somos los creadores de la memoria que intentan borrar. Sergei retrocedió. Chocó de espaldas con la estantería. Las carpetas cayeron, abriéndose en el aire. Las páginas giraban y en cada una aparecía el mismo texto. No salvarás el archivo, porque el archivo eres tú. ¿Qué quieren?, gritó. La mujer recogió una carpeta caída. Se la extendió. Queremos que leas hasta el final, la última página, la que escribiste tú mismo, pero aún no recuerdas. Tomó la carpeta, la abrió. Había una sola hoja, limpia, blanca, vacía. Pero cuando la tocó con los dedos, las letras comenzaron a aparecer. Con su letra, con su sangre. Yo, camarada Kornilov, Sergei Alexandrovich, admito, la noche de la visita al búnker secreto 12 no fui interrogado. Fui reescrito. Mi memoria fue reemplazada por copia archivada. Soy versión de respaldo de mí mismo. El original murió en el acuario junto al híbrido de naturaleza biooceánica. Soy documento, soy estenograma. Soy registro que se lee a sí mismo. Sergei dejó caer la carpeta. No, es mentira. Es protocolo, dijo la mujer suavemente. Y los protocolos no mienten, solo recuerdan lo que olvidaste. Tocó. No se preocupe, la copia será exacta. Ni siquiera notará la diferencia. Sergei se dejó caer al suelo. La mujer se sentó junto a él. ¿Ahora entiendes? No somos enemigos, somos quienes preservan a cada uno que fue borrado, a cada uno reescrito. Somos el archivo de almas, camarada Kornilov. Y tú eres nuestro nuevo custodio. Le puso en las rodillas una nueva carpeta, sin número, sin sello. La próxima reunión será cuando estés listo, y estarás listo cuando leas tu verdadero nombre. Sergei abrió la carpeta. En la primera página estaba escrito: Unidad Bioexperimental 174-K. Nombre clave: Kornilov-2. Estado: activa. Propósito: infiltración en estructuras civiles para monitoreo de fugas de memoria.
Cuando levantó la cabeza, la mujer había desaparecido. Solo quedaban carpetas, cientos de carpetas, y todas susurraban su nombre, el que llevaba antes de convertirse en documento.